Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludo a tu amigo Jorge Bonilla en este tu espacio T-Face Express. Y sí, ya aparece este gobierno, el gobierno de la payasada. Yo ojalá no me quieran caer encima por esto que voy a decir, pero tanto se promulgó y fue su inicio de su gobierno haciendo un TikTok rompiendo la tabla, supuestamente la traba de consumo de droga, que esto era la herencia correísta y siempre en campaña lo recuerdan y lo recalcan. Y para quienes todos siempre dicen esto y que el señor Novoa se ganó la admiración de muchos novilovers por haber eliminado, supuestamente porque seguía vigente. Ahora que la han actualizado y simplemente le cambian el nombre, pero le vuelven a introducir con leyes aprobadas por ellos mismos, están que se quieren morder la lengua a más de uno y vemos que no saben cómo desquitarse. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, si no a redes, mejor revisemos el tema. Daniel Noboa apenas asumió su primera presidencia, posteó un video el 24 de noviembre del 2023 en el que aparece rompiendo un papel en 4 partes. El texto que acompañó el video anunciaba la eliminación de lo que llamó la tabla de consumo de drogas, una promesa de su primera campaña. 1 año y 7 meses después, la Asamblea Nacional, con mayoría gobiernista, aprobó la Ley de Solidaridad que reformó el Código Orgánico Integral Penal para despenalizar el consumo personal de drogas. Para el académico Daniel Pontón, esto era necesario para atender el mandato constitucional que presentaba un vacío desde la derogatoria de la tabla. La Constitución te obliga a que haya una diferenciación, obviamente, ¿no? Porque para la Constitución el problema de drogas es un problema de salud pública. Entonces necesitabas ese parámetro, necesitabas una diferenciación. Eso se estipuló a través de las famosas tablas de drogas, ¿no? Llamadas mal llamadas tablas de drogas, que generan umbrales. La nueva ley incluye parámetros para diferenciar un consumidor de un traficante. La ley original enviada por el Ejecutivo no contemplaba este punto. Fue añadida por los legisladores. En ella no se habla de gramajes como la tabla derogada en 2023. Se habla de parámetros que deben ser fijados por el Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura y que reemplazarán los que emitió la Corte Nacional en diciembre de 2023 para no juzgar como traficantes a consumidores. En ellos constan, por ejemplo, que la Fiscalía compruebe el almacenamiento y la venta de drogas para determinar si se trataba de un traficante. Con la ley aprobada, los fiscales y jueces deben diferenciar casos de consumo y de tráfico ilícito. La norma dice que en ningún caso se presumirá el consumo y que se deben practicar pericias toxicológicas y psicológicas antes de emitir un informe que elimine la sanción. También establece la obligación al Estado de diseñar programas destinados a atender y a rehabilitar adicciones. Esta ley debe ir al presidente para su ratificación o veto. Con un cambio que dejó a sus votantes confundidos, el presidente Daniel Noboa, quien en 2023 con bombos y platillos eliminó la mal denominada tabla de drogas, acaba de reintroducirla en 2025, pero con nuevo nombre. En campaña prometió mano dura contra el narcotráfico. Pero con el país sumido en una ola de violencia que solamente en el primer trimestre del año dejó 3.094 homicidios, ¿es este un paso atrás o una estrategia audaz? Quédate para descubrir qué pasó con la tabla de drogas y por qué todos están hablando de ciertas contradicciones. El 24 de noviembre de 2023, apenas 2 días después de asumir la presidencia, Daniel Noboa cumplió con una de sus promesas de campaña al derogar la tabla de umbrales del consumo de drogas mediante el decreto ejecutivo número 28. Esta tabla, creada en 2023 bajo el gobierno de Correa, establecía cantidades permitidas para uso personal. Hasta 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta de base de cocaína o 0.1 gramos de heroína, diferenciando a consumidores de traficantes. Noboa la eliminó diciendo que fomentaba el microtráfico. En el debate presidencial del 15 de octubre de 2023, incluso desafió a la candidata Luisa González preguntándole si el correísmo iba a mantener esa tabla, dejando muy claro su supuesto rechazo. Pero el 6 de junio de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Solidaridad Nacional que reintroduce una versión de la tabla bajo el nombre Parámetros Referenciales. Estos serán definidos por el Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura para distinguir entre consumidores y traficantes.
déjà vu. Aunque los umbrales exactos no se han publicado, la decisión final la tendrán estas tres instituciones. Las críticas, claro que no se hicieron esperar. Usuarios en redes sociales recuerdan el video de Daniel Noboa del 24 de noviembre de 2023 donde celebraba que se fue la tabla. Y claramente la reintroducción de estos parámetros genera críticas por las contradicciones en su discurso. Juristas como Pablo Encalada o Paulina Araujo ya en 2023 advertían que eliminar la tabla de consumo es ineficaz, pues la Corte Constitucional había aclarado que los umbrales son referenciales y la Fiscalía debe probar el tráfico. Además, en diciembre de 2023, la Corte Nacional de Justicia creó una guía de tenencia de drogas que también parece solamente otro cambio de nombre. En todo caso, qué bueno que desde el poder político entiendan que el debate sobre las drogas no debe quedarse en acusar a todo el mundo de narcotraficante. Si no se aborda el problema desde la salud pública, jamás podremos salvar a nuestros niños y jóvenes de las garras de la droga. Ecuador vive una crisis sin precedentes. Entre 2018 y 2023, la tasa de homicidios pasó de 5.8 a 47 por cada 100.000 habitantes. La más alta de la región, Noboa, reelecto el 13 de abril de 2025 con el 55.65% de los votos, impulsa el Plan Fénix contra el crimen organizado. Pero los resultados son limitados. Y como ya vimos antes, hemos vivido el trimestre más violento de la historia reciente del país. Si el problema hubiera sido la tabla de drogas, ya tuviéramos resultados, ¿no? La Ley de Solidaridad Nacional, creada para financiar la seguridad, incluye esta tabla. Pero la pregunta es, ¿esta vez será bien aplicada o las cárceles volverán a estar llenas de consumidores mezclados ahí con un par de verdaderos narcotraficantes? ¿Será que el presidente se volvió correísta, se volvió loco, está alucinando o qué pasa con esa tabla de droga? Como siempre lo hemos dicho, son umbrales. Y he tenido un par de discusiones al respecto de esto, porque muchos dicen que prácticamente con esta tabla se creó y se fundó todo lo que tiene que ver a lo malo en el país. Y ahora que su presidente lo está poniendo nuevamente en ley y lo reglamenta, ¿qué van a decir? Pues no, que a lo mejor el influjo sigue con el afectado. Y a ellos sus asambleístas, porque también al final de cuentas fueron los que aprobaron, que incluso la reforma pueden haberlo quitado, anexado, hacer algo distinto. No, ahí lo dejaron. Sin embargo, todos esos que repitieron como lora, ahora los veo que se andan mordiendo la lengua, porque no pueden criticar lo que hizo su presidente. Deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube y nos vemos hasta la próxima.